Hola chicos, ¿cómo les va? Estamos en otra clase de forrajicultura. Estamos, acuérdense, en la parte de forrajicultura especial. Hoy vamos a ver lo que son los verdeos de invierno, pero antes que eso lo quiero ubicar un poquito. Acuérdense que cuando vimos en la parte de forrajicultura general, los verdeos eran recursos de forraje o de pasto de producción y utilización en una estación o dos estaciones del año. Ahí teníamos que los clasificábamos en verdeos de invierno, que son los que producen típicamente, que producen en invierno, en otoño y en invierno principalmente, y los verdeos de verano, que producen en primavera-verano. Hoy vamos a ver los verdeos de invierno, ¿está claro? En cuanto a la introducción de verdeos de invierno, podemos decir que son gramíneas anuales o temporarias de producción otoño-invernal u otoño-invierno primaveral. Son especies mesotérmicas, es decir, que carbono 3 de clima templado a templado frío. En cuanto a la clasificación, eso en cuanto a la introducción de lo que son gramíneas, acuérdense, anuales o temporarias, mejor dicho temporarias, porque duran un tiempo, no duran un año, de producción otoño-invernal, para los verdeos de invierno típicos, u otoño-invierno primaveral para los verdeos de invierno atípicos que ya vamos a ver. Se clasifican justamente en eso. La clasificación es en verdeos de invierno típicos, que son los típicamente que producen en otoño, en invierno y solamente al principio de primavera. Producen durante 5 o 6 meses, la época de producción. Se siembran ahí en otoño, que ya vamos a ver, y son la avena, la cebada forrajera. La avena es la que más se utiliza, la cebada forrajera, que se está utilizando cada vez más. El centeno, el triticale, el trigo, doble propósito, trigo forrajero. Y los verdeos de invierno atípicos, donde tenemos la cebadilla criolla, el raíraz y el pastor romano, donde el que más se utiliza y cada vez se utiliza más es el raíraz anual. En el caso del raíraz anual, los verdeos de invierno atípicos se llaman así atípicos porque producen hacia la derecha, hacia la salida del invierno y durante toda la primavera hasta diciembre. ¿Está claro? Entonces recuerden, los típicos producen típicamente en otoño, en invierno, por eso se llaman típicos, y al principio solamente de primavera. Los atípicos, como el raíraz a la cabeza, que es fundamental porque cada vez se está utilizando más, se desplazan hacia la derecha y producen a la salida del invierno y durante toda la primavera hasta diciembre. ¿Está claro? En cuanto a la importancia de su utilización de los verdeos de invierno, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Durante el invierno, las bajas temperaturas y las heladas, que está marcando la helada, sobre todo las heladas blancas, que son las más comunes, con escarcha, te están marcando una temperatura en el suelo de 1 o 2 grados centígrados con alta humedad. Eso te está indicando también una baja temperatura. Esa baja temperatura hacen que las pasturas semipermanentes implantadas que nos estabilizan los sistemas de producción disminuyan su producción, atenúen o tengan un parate de producción o incluso tengan una merma de producción, que lo vimos en las mermas de producción, tengan una merma de producción, es decir, que la tasa de crecimiento diario es menor que los verdeos de invierno. Los verdeos de invierno están especialmente adaptados para producir en invierno, en otoño y en invierno, con lo cual su tasa de crecimiento es mucho más, es más alta que las pasturas semipermanentes implantadas. Salvo el caso de las alfalfa sin latencia invernal, sobre todo el grupo 8 y 9, que tienen producción en invierno, aunque puede haber una merma de producción, un chamusqueado de la soja y una merma de producción por las heladas, que producen también en invierno, y eso ha hecho que los verdeos de invierno por ahí se reduzca un poco su utilización, pero sin embargo de la misma forma se siguen utilizando. Para que ustedes tengan una idea, los sistemas productivos, las pasturas semipermanentes, base alfalfa o las que sean de gramíneas leguminosas, según la zona del país del sistema productivo, estabilizan con un 80% de la superficie. Cuando llegamos al 80% de la superficie en la planificación forrajera de estas pasturas, nos estabilizan el sistema productivo, y el otro 20% se alterna entre verdeos de invierno y verdeos de verano. En cuanto a los sistemas de producción que más se utilizan, los verdeos de invierno se utilizan mucho en rodeos de leche, en el sistema de producción de rodeos de leche bovina, en las vacas en ordeño, muchas veces con suplementación estratégica de grano y heno, de acuerdo a lo que necesite, y también muchas veces silo. Y también con algunas complicaciones a veces cuando se
pastorea muy tierna y algunos problemas metabólicos que ya vamos a ver. Pero se utiliza en el sistema de producción de leche en vacas de ordeño y se utiliza también en el sistema de producción de carne, sobre todo en invernada, mayor a 200-250 kilos y en terminación. También se puede utilizar en algunos sistemas extensivos e intensivos en campos buenos de rodeo de cría. También a veces adaptados con suplementaciones estratégicas de lo que le haga falta según el sistema de producción que uno elija. También se utiliza en la parte de porcinocultura, en sistemas semi-extensivos y extensivos de porcinocultura, y también en ovinos para carne, para leche, en sistemas extensivos también para carne, leche y lana. De los verdeos de invierno, como yo le decía, el que más se utiliza es la avena, así que vamos a hacer hincapié en la avena, de ahora en más en la avena, que es un verdeo de invierno típico, que es el que más se utiliza en la zona y en la mayoría del país. Después los otros verdeos de invierno dependen por zona y por sistema productivo. Por ejemplo, qué sé yo, en la zona más hacia el sur de la provincia de Santa Fe se utiliza el trigo doble propósito, el trigo forrajero, se utiliza para pastoreo, se utiliza o el trigo doble propósito para grano o para pastoreo. Se utiliza también el triticale, el centeno, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires también se utiliza bastante el centeno. Ahora se está utilizando la cebada forrajera también en algunas zonas del país. Pero bueno, en cuanto a la avena en sí, que es lo que más nos interesa, que vamos a hablar de la avena ahora vamos a hablar de la avena como verdeo de invierno típico. Es obviamente una gramínea anual de producción, como yo le decía, otoño-invernal y primaveral, produce en otoño, en invierno y a principio de primavera. Tiene se siembra en otoño, tiene unos 5 a 6 meses de producción de pasto, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, hasta octubre aproximadamente, y es una especie mesotérmica de clima templado o templado frío. En cuanto a las características en sí de la especie, la avena es muy importante y se utiliza mucho en los sistemas productivos porque tiene un gran sistema de macollaje, un sistema de macollaje con una gran capacidad de macollaje de crecimiento activo, que ustedes ya saben lo que es el ciclo de macollaje, pegado al suelo en la mayoría de las variedades de pastoreo, con lo cual soporta bien el pastoreo y el pisoteo y no está al alcance del tejido meritemático, al alcance de los animales. Así que hay un rápido rebrote, hay una buena área foliar remanente y con buena eficiencia fotosintética, con lo cual hay un rebrote bastante rápido, cada 28-30 días, y cuando no hay mucha humedad en el suelo, cada 42-45 días. Tiene una gran capacidad de rebrote, una gran capacidad de macollaje, de producción de tejido, de producción de hojas permanentemente, una gran capacidad de rebrote y tiene un prolongado periodo de aprovechamiento dentro de lo que es una temporaria o anual de producción de otoño invernal. Es decir, esos son 5 o 6 meses, como yo le decía, desde mayo, se siembra en marzo, 2 meses, a mayo hasta septiembre, octubre. Y también tiene buenos niveles de calidad y de digestibilidad aún en estados fenológicos avanzados. ¿Qué significa esto? Que se puede pastorear en estado vegetativo, en estado de encañazón, en prefloración, incluso cuando está en estado de granado verde, siguen teniendo buenos niveles de calidad y de digestibilidad. En cuanto a las condiciones edafoclimáticas o las condiciones ambientales favorables para la avena, lo que quiero que sepan es que la avena tiene una raíz. Después quiero que se apoyen todo esto, quiero que lo apoyen todos con el PowerPoint. Está claro, es decir, vayan, yo les estoy haciendo un panorama de todo lo más importante que yo creo. Es otra forma, no siguiendo con el PowerPoint, ustedes vayan siguiendo después o estudien esto, véanlo, analícenlo, todo lo que yo les digo, y después vayan viendo los PowerPoint y repítanlo para así de esa forma van viendo también la especie, las raíces. Está muy lindo los PowerPoint, los pastoreos rotativos, está muy lindo. Pero esta vez quise hacérselo de esta forma. En cuanto a las condiciones edafoclimáticas o ambientales, tiene una raíz no muy profunda, superficial, 10 a 15 centímetros, bastante ramificada, que estructura muy bien el suelo. Necesita suelos no muy profundos, pero suelos, digamos, de textura franco arcillosa, franco limosa,
y de estructura granular, que es una buena estructura, la mejor estructura que hay en el horizonte A. No siempre los horizonte A, según qué es lo que ha pasado en el campo y en el potrero, tienen esa estructura granular, así que necesita eso. Funciona muy bien en campos de clase 1, clase 2 y clase 3, y puede funcionar en clase 3, clase 4 consociada con Melilotus alba, que es una leguminosa muy rústica, que después lo vamos a ver. Otra cosa importante es que anda bien a pH, necesita pHs de neutros, pero soporta, para tener buenas producciones necesita pH neutro, pero soporta pH hasta 5,5. Pero lo importante acá que quiero que sepan es que para que tener buena producción de una pastura de avena en el año que la sembramos, aparte de sembrarla temprana, que ya vamos a ver por qué hay que sembrarla temprana, y necesita buenos niveles de humedad, necesitas ese año buenos niveles de humedad en el suelo y buenos niveles de nitrógeno en el suelo. Si no hay el nitrógeno suficiente, hay que hacer un estudio del suelo y hay que hacer una fertilización nitrogenada a la implantación, y después se puede hacer una posfoliar una vez que la pastura está en pleno macollaje. En cuanto a otra cosa también importante, es muy sensible a los problemas de pulgón ya desde chiquita, con lo cual hay que controlar el pulgón y también a los problemas de roya en raíz en tallo y en hojas, que es un hongo. Entonces hay que curar la semilla con insecticidas y con fungicidas, eso es muy importante. Con respecto a la temperatura, es muy resistente a las bajas temperaturas, de clima templado a templado frío, como les dije antes, una C3 mesotérmica, pero no resiste tanto las bajas temperaturas como centeno, como trigo, triticales. Por eso se siembran más al sur de la zona nuestra, de la cuenca lechera que estamos acá implantada en nuestra facultad. En cuanto a la implantación de la especie, la época de implantación es muy importante saber que tiene una ventana de tiempo de implantación que puede ir desde marzo hasta junio. Sin embargo, y esto es fundamental que lo sepan y para el examen, en la práctica es fundamental sembrarla temprano. Fines de febrero, principio de marzo. ¿Por qué? Cuanto más temprano la sembramos, más rápido es el tiempo de la siembra al primer aprovechamiento, 50-60 días. Y más tiempo de aprovechamiento total de forraje, 5 o 6 meses. Si nos demoramos, ahí hay unos cuadros que ustedes van a ver en el PowerPoint. Si nos demoramos, en vez de sembrarlo el 1 de marzo, lo sembramos el 1 de abril, ya el tiempo de la siembra, el primer aprovechamiento, no va a ser de 60 días, ya va a ser de 90 días, ya un mes más de atraso. Y no van a ser 5 o 6 meses de aprovechamiento, sino que van a ser 4. Y así sucesivamente en la medida que nos atrasamos. De todas formas, hay muchas veces la pregunta que me hacen algunos productores, algunos técnicos o alumnos, ¿puedo sembrar en mayo, junio un trigo? Porque mi papá necesita sembrar un trigo. Sí, lo pueden sembrar, sobre todo un trigo en esa época. Pero tengan en cuenta que el periodo de siembra, el primer aprovechamiento va a ser muy largo y el tiempo de aprovechamiento total va a ser muy corto. Con lo cual no se va a amortizar la pastura porque van a tener muy pocos aprovechamientos. En cuanto a la densidad de siembra, son siempre entre 70, 80 a 100 kilogramos por hectárea de semilla sola. Consociada se reduce, vamos a verlo ahora en un minuto. Y en cuanto al método de siembra, ten en cuenta que hay el método de siembra convencional con la sembradora a disco a 15 centímetros o en línea y la sembradora con siembra directa. Cuando vos sembrás en convencional va a tener un potrero blando. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta porque cuando llueve ese potrero se va a deteriorar y puede haber, si largas en lluvia, puede haber erosión por la pezuña de la vaca y puede haber otro problema de desarraigo de plantas. Y si tenemos una siembra directa podemos tener un potrero más duro, con lo cual es una ventaja comparativa a siembra, por supuesto, barbecho químico con anterioridad a la siembra directa. En cuanto a pura consociada, acá es todo un tema interesante. Si la sembramos pura, va a producir en otoño, invierno y a principio de primavera hasta octubre, como ya les dije, y se siembra a razón de 70, el productor lo siembra a 70 y otros entre 80 y 100 kilogramos por hectárea de semilla. Si la sembrás consociada, la podés sembrar consociada. Yo les diría, en campos 1, 2 y 3, campos de buena calidad, los mejores, sobre todo 1 y 2, con leguminosas anuales
de buena calidad como el trébol persa, bajando la densidad de siembra de 50 kilogramos de avena y 6 a 8 kilogramos de trébol persa. O otra posibilidad puede ser avena 30 a 40 kilogramos y vicia sativa, que tenía zarcillos para agarrarse, porque era voluble para agarrarse la avena y hacerse más erecta, a razón también de 30 a 40 kilogramos. 30 a 40 kilogramos de avena, 30 a 40 kilogramos de vicia. En campos clase 3 y clase 4, de un poquito inferior calidad, podemos sembrar también avena en algunos campos de esos, pero ahí podemos utilizar más el Melilotus alba, que es un trébol de olor blanco, es más rústico y no tiene tanta calidad como el anterior y se pasa más rápidamente. En todos estos casos asociado con leguminosas anuales, lo que hacemos es estirar el periodo, la avena llega hasta septiembre-octubre, estiramos el periodo de aprovechamiento hasta diciembre, eso es fundamental, estiramos el periodo de aprovechamiento hasta diciembre, con lo cual vamos a poder hacer más pastoreo. Pero también hay un aporte de proteína y hay un aporte de minerales, que no lo tienen, muchas veces hay una falencia de minerales en los verdeos de invierno, que ya vamos a ver los problemas metabólicos que traen. Entonces, acuérdense de eso. También hay otra alternativa, que no se utiliza mucho, pero que yo también se las recomiendo, que es consociar un verdeo de invierno como la avena, 40 kilogramos de semilla por hectárea, con un verdeo de invierno atípico, ese es típico la avena, con un verdeo de invierno atípico, es decir, con un ryegrass, una avena y un ryegrass, en ese caso en el ryegrass 10-12 kilogramos por hectárea, eso te amplía el periodo de aprovechamiento y hay una producción de pasto de un 10 a un 15 hasta un 20% más, es una alternativa también bastante válida. En cuanto a la cantidad de pastoreos sola o consociada, normalmente cuando se siembra sola la avena son 3 a 4 pastoreos. A veces se puede llegar hasta octubre manejándola bien con pastoreo rotativo, hace su ciclo, incluso la planta a etapa reproductiva, pero está también manejada en pastoreo rotativo con pastoreos intensivos con alta presión de pastoreo, que se puede llegar a hacer 3-4 pastoreos incluso hasta octubre. Y consociada se pueden hacer 5 a 6 pastoreos porque se prolonga el periodo de aprovechamiento, como habíamos dicho antes, hasta diciembre, con cualquiera de las consociaciones que hablamos. En cuanto a la método de aprovechamiento o utilización de la avena, fundamentalmente la avena se utiliza para pastoreo directo con pastoreos rotativos, en franja o en parcela, con alta carga o alta presión de pastoreo. Se hacen pastoreos cuando la planta llega aproximadamente a los 20 centímetros de altura, 25 centímetros de altura, cuando hay un entrecruzamiento de hojas en la línea 15 centímetros, sembrada 15 centímetros y tapan los surcos, y cuando hay un amarillamiento de las hojas basales, es decir, que la pastura ya está en B5, B6, vegetativo 5, B6, vegetativo terminal, y también se puede hacer en prefloración, en vegetativo terminal y en prefloración, evitando la dominancia apical, pero eso ya lo vamos a ver. En cuanto a método de aprovechamiento de utilización, entonces pastoreo directo. También se puede hacer enificación, en segunda instancia de enificación. A veces podemos hacer 2 meses, en mayo, junio, pastoreo directo. Si cortamos a tiempo, después podemos hacer enificación, si cortamos a tiempo el pastoreo. Y si no, hacemos todos los meses de pastoreo. Podemos hacer enificación, en el caso que se haga enificación, o rollos de moa, lo que sea, de heno, lo podemos hacer en principio de floración o prefloración para tener mayor calidad, y si queremos mayor cantidad pero menor calidad, lo podemos hacer en grano pastoso lechoso, en grano verde, cuando está granado verde, pero va a tener una menor calidad. En cuanto a los problemas nutricionales, yo les venía diciendo antes que el método de aprovechamiento principal es el pastoreo directo, que hay que hacer los pastoreos directos en etapa vegetativa o crecimiento activo terminal, B5, B6. Pero muchas veces puede ocurrir, por determinadas circunstancias, que se hagan aprovechamientos precoces, anticipados, en B2, B3, B4, que la avena está muy tierna, tiene mucha agua y poca materia seca, tiene un 12, un 15% de materia seca y mucha agua, y muy poca fibra. Y en esos aprovechamientos muy anticipados o precoces pueden producirse problemas de diarrea
Y también puede producirse problemas de llenado ruminal con disminución de la producción en los dos casos. Esto se puede evitar, bueno, pastoreando más tarde, ya en pastoreo sanzonado, en B5, B6, o si lo pastoreamos en ese momento, alternar siempre avena en pastoreo tierno, eso que yo les dije, el pastoreo precoce es pastoreo tierno, alternar con pasturas semipermanentes como alfalfa, ir alternando, por ejemplo, a la mañana alfalfa, a la tarde avena si está tierna, o si no también dar grano, silo o dar heno, también como suplementación estratégica, para equilibrar un poco el desfasaje que se produce en el pastoreo tierno. Eso se produce en pastoreo tierno, B3, B4, no en pastoreo ya sazonado. En cuanto a los problemas metabólicos de la avena tiene una deficiencia en minerales, sobre todo en magnesio, y se pueden producir problemas de hipomagnesemia en novillos, y también se pueden producir en vacas en lactancia. Y también problemas de hipocalcemia, falta de calcio, disminución de calcio, porque se elimina mucho por la leche, sobre todo en la etapa de periparto, sobre todo en el posparto inmediato, en las vacas de alta producción y ya de segunda, tercera lactancia generalmente, así que están relacionados con el periparto y sobre todo con el posparto inmediato. En ese caso, muchas veces se puede dar sales minerales en el mixer o con los granos para ir solucionando este problema con las avenas y los verdeos de invierno. Pastoreos indicados, acuérdense lo que hablamos en la parte general. Pastoreos indicados son lo ideal en pastoreo ya estado vegetativo, de crecimiento activo, que se produce a los 20-22 centímetros cuando hay entrecruzamiento de hoja, amarillamiento de las hojas basales, que ya te indica un sazonado de las hojas, un amarillamiento, un sazonado de las hojas. En vegetativo 5, 6, y en prefloración evitando dominancia apical. Eso hay que manejarlo muy bien, porque si hacemos un pastoreo rotativo, esto se logra con pastoreos rotativos. Los pastoreos son de los 20-25 centímetros hasta los 5 centímetros a 7 centímetros de altura, según la época del año y digamos si llovió más, llovió menos, y el área foliar remanente que tenemos que dejar, y también la capacidad nitrogenada que tenga el suelo. Pero es importante hacer pastoreos intensos, digamos, dejando área foliar remanente si no hay tanto nitrógeno en el suelo y no hay tanta humedad en el suelo, con lo cual la capacidad de rebrote va a ser recién a los 45 días, 42-45 días. Si hay buena humedad en el suelo y dejamos área de foliar remanente, puede llegar a 28-30 días, digamos, a producirse el rebrote. Ahí en las diapositivas van a poder ver rebrotes y pastoreos rotativos, siempre pastoreo rotativo con alta presión de pastoreo. ¿Por qué la alta presión de pastoreo y la alta carga animal? Porque si no quedan áreas de subpastoreo donde la avena encaña y se pasa y no tiene más capacidad de rebrote, que es lo que hablamos en la parte general de por qué evitar siempre la dominancia apical. En cuanto a los manejos específicos de la avena, tenemos que tener en cuenta algunas cosas, como son el momento de largar a pastoreo, que ya se los dije. Cierto entrecruzamiento de hojas en el sembrado a 15 centímetros, con la máquina que fuere, convencional o siembra directa, el entrecruzamiento de las hojas, digamos, la capacidad de cubrir los surcos, los entresurcos, el amarillamiento de las hojas basales, la altura, 20-25 centímetros. Y también tenemos que tener en cuenta que estamos en invierno, con lo cual hay que largar a pastorear cuando se disipa la helada, no cuando se levanta la helada. Siempre decimos que se levanta, la helada no se levanta, la helada se disipa. Cuando se disipa la helada, es aproximadamente a las 9:30, 10 de la mañana, ¿está claro? Y después sacar del pastoreo a las 5:30, 5:30 de la tarde, porque a las 6:30 ya oscurece. Entonces también es importante alternar pastoreos, por ejemplo, alfalfa a la mañana y verdeo de invierno como la avena a la tarde, por ejemplo. Otra cosa importante es que tenemos que, en el caso de convencional, son potreros blandos. Es un potrero blando, con lo cual si llueve no tenemos que dejar entrar los animales, porque va a haber una erosión por la pezuña y un desastre desde el punto de vista de las características físicas del suelo.
Eso se nota muy fácilmente porque cuando entran con el auto van a ver que el manubrio le tiembla, eso es erosión por pezuña de la vaca, lo cual es un daño terrible para el suelo desde el punto de vista estructural del suelo. También tienen que, cuando después que llueve, imitar a la lengua de la vaca, tratar de ver si las plantas están arraigadas o no arraigadas, porque puede que el potrero esté muy blando y haya una eliminación de stock de plantas por el sacado por la vaca. Tienen que estar agarradas las plantas, bien arraigadas, para poder largar a pastoreo. En el caso de que llueva o en el caso... Otra cosa que es importante, que es fundamental, es siempre cuando utilicen verdeos de invierno y como la avena, hagan encierro nocturno. Es decir, pastoreen si quieren en la mañana, intercalado con pastura, o a la mañana y la tarde, pero hagan encierro nocturno a las 5:30, 6 de la tarde, en un dormidero o en un potrero duro, digamos, de rastrojo de maíz o de sorgo, donde le pueden dar silo, le pueden dar grano, le pueden dar rollos, y eso es fundamental porque disminuye muchísimo los problemas de desaprovechamiento por pisado. El animal a la noche pisa mucho y desaprovecha mucho, se echa y demás, y eso puede producir una pérdida hasta un 30-40% del avenal o del verdeo de invierno. Fíjense la importancia que tiene. Así que eso es otra cosa. Otra cosa, acuérdense de que también en algunos casos puede ocurrir de que cuando el potrero, digamos, la avena tiene mucha agua, por ahí se corte el agua de bebida por la cantidad de agua que tiene. Es una alternativa, yo no lo hago, pero que puede a veces producir. Acuérdense del arraigue, del encierre nocturno, de la altura para pastoreo, de las heladas y de los manejos indicados. Que yo les dije siempre, como les digo siempre, manejos indicados en estado vegetativo terminal, sazonado, eso es lo ideal, a los 20-25 centímetros de altura, pastoreos rotativos, en franja, con alta carga animal, en franja o en parcela, y en prefloración evitando dominancia apical. Cuando aparezca ya la época de agosto, va a empezar la planta a querer irse a la parte reproductiva. Ahí ustedes con manejo intensivo y pastoreo rotativo tienen que evitar la dominancia apical y tratar de lograr 1 o 2 pastoreos más sin que la planta se vaya a la parte reproductiva, logrando todavía capacidad de rebrete, todavía con calidad de forraje. Espero que la clase les haya gustado, sigan esta clase con los PowerPoint y les mando un abrazo a todos.